En este video vamos a ver cómo utilizando C# podemos crear un programa que utilice Windows Forms y que se conecte a SQL Server. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Visual Studio y vamos a darle clic en crear proyecto. Vamos a escoger aquí C# Windows. Ok, escogemos esta opción, aplicación de Windows Form. Vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto. Le voy a poner así, MinERP. Vamos a marcar este check. Le damos clic en siguiente. Vamos a dejar aquí .NET 8.0. Le damos clic en crear. Aquí vamos a darle cerrar. Voy a utilizar Visual Studio Community 2022. Ok, y aquí ya me aparece Form. Sobre este Form 1 que aparece por default, voy a darle clic en cuadro de herramientas. Aquí voy a controles comunes. Voy a escoger un botón. Ok, lo arrastro acá. Lo pongo sobre el Form. Y aquí le voy a cambiar algunas propiedades. Le doy clic en propiedades y le cambio, por ejemplo, el texto que se despliega. Lo voy a cambiar a conectar. Y esto es para conectarme a una base de datos. Esa va a ser la función de ese botón. Ok, le voy a cambiar su nombre. Voy a llamar botón conectar. Y así lo voy a identificar dentro de mi programa. Ok, nos vamos a ir aquí a diseño. Nuevamente. Vamos a darle clic en cuadro de herramientas. Y vamos a colocar ahora unas etiquetas. Label. Ok, vamos a tener esta primera etiqueta. Vamos a cambiarle aquí el nombre, el texto. El texto lo voy a colocar acá, usuario. Ok, ahí está, usuario. Vamos a poner otra etiqueta, pero veamos, vamos a colocar aquí primero un textbox. Vamos a poner un textbox. Y aquí es donde se va a colocar el usuario como tal. Vamos a cambiarle el nombre, lo voy a llamar textbox usuario. Y así lo va a reconocer dentro de mi programa. Ok, continuamos. Ya puse aquí contraseña, que es otro label. Y vamos a poner otro checkbox para que el usuario ponga su contraseña. Y aquí vamos a cambiar una propiedad aquí importante para que esto se digite como password. Aquí en password char le voy a poner asterisco para que no se vea. Vamos a cambiarle acá el nombre. Se va a llamar textbox password, lo voy a llamar. Ok. Vamos a darle doble clic sobre conectar y al darle doble clic yo voy a poder editar la rutina que responde a ese doble clic. Y aquí se va a llamar button conectar click. Vamos a llamar una rutina que se llame conectar, que la voy a escribir ahora. Solo que antes voy aquí a agregar unos paquetes con NuGet para que se pueda conectar a SQL. Ok. Entonces vamos a instalar este System Data SQL Client. Ok. Estoy instalando este paquete con NuGet. Vamos a cerrarlo. Y ahora sí, voy a poner el código para empezar con la conexión. Solo que voy a referenciar aquí a System Data SQL Client. Y aquí vamos a ampliar esto primero. Vamos a ponerlo un poquito más grande porque voy a agregar otros campos. Servidor, base de datos. Ok, aquí vamos a cambiarle los nombres. Porque no va a ser suficiente con usuario y contraseña. Necesito el servidor y necesito la base de datos. Entonces vamos a renombrar acá, textbox base de datos. Ok, y el form 1 también le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar conexión. Bien, entonces, conectar le voy a poner mejor. Ok, bien, seguimos. Pasemos aquí
al código y vamos a colocar el código para establecer esa conexión. Antes voy a crear aquí una clase que se llame conector de base de datos, que va a tener aquí un public static SQL connection, que se va a llamar conexión con un get y un private set. Y aquí una función que se va a llamar conectar, recibe un string de conexión y hace la ejecución del comando SQL connection y después de conexión punto open. Y eso me abre la conexión. Bueno, una vez creada esa clase, vamos a poner aquí el código de conectar donde voy a tener un string con este formato, data source y el parámetro que va a ser el servidor. También la base de datos, el user ID y el password. Así armo mi string de conexión. Después se lo paso acá a conector bd.conectar y después cierro, ¿ok? Con this.close. Si hay alguna excepción, aquí pido que se corrijan los datos, si no me puedo conectar con este catch. Muy bien, vamos a probar, le damos clic aquí a play y fíjense, ahí aparece la ventanita, ¿no? Servidor, base de datos de usuario. Colocamos valores, este es el servidor, ¿ok? Esta es la dirección IP, el nombre de la base de datos, el usuario, ¿ok? Le damos en conectar y dice corregir datos de usuario porque falta el password. Colocamos ahí el password correcto y con eso ya debería cerrar, ¿no? Le damos clic en conectar, fíjense, cerró, está funcionando. Bien, continuemos ahora. Vamos a irnos aquí al explorador de soluciones y vamos a crear otro form. Le damos botón derecho, agregar, formulario, el Windows Form, y vamos a agregar otro form más, que va a ser como el base. Entonces aquí vamos a darle clic en Windows Form. Ok, me aparece ahí Form 2. Ok, continuamos aquí, estamos con el Form 2. Vamos a ponerlo un poquito más ancho. Y este que va a ser el base, vamos a colocarle, primero vamos a ponerle aquí un texto, ¿no? El texto va a ser min ERP. Así se va a llamar, así va a ser el texto de este form. Vamos a ponerle un context menú, no, un menú strip mejor, menú strip, lo ponemos aquí arribita, y ahí vamos a empezar a colocar las opciones de menú. Voy a llamar una que se llame configuración, ¿ok? Dentro de configuración vamos a poner una que sea conexión, otra opción que sea empresa, o para configurar la empresa, y a la par vamos a colocar la opción datos maestros, y abajo vamos a colocar todos los posibles datos maestros. Supónganse aquí, vamos a colocar eh, moneda, todas las monedas, las tasas de cambio, tasa, tasas de cambio, ok, coloquemos aquí productos, ok, otro para datos maestros de clientes, mejor, vamos a poner primero clientes y después proveedores, ok, pongamos aquí proveedores. Continuamos, aquí pongamos compras, no, ventas mejor. Vamos a poner, no, compras, mejor primero compras. Compras. Aquí vamos a poner uno que sea compras como tal y otro para pagar las compras. Vamos a llamarlo pago a proveedores. Y la idea es tener aquí como un mini ERP, ¿no? Un ERP bien sencillito. Ponemos aquí ventas, dentro ventas también y algo para pagar las ventas. Vamos a decir cobrar a clientes, cobrar a cliente. Ok. Ya tenemos nuestras opciones ahí configuradas. Voy a cambiar mejor este texto, no me gustó. Vamos a colocarle pago de cliente. Ok. Y ya, no pongamos más opciones. Ok. Vamos ahora al diseño del form 1, en la parte del código. Ok. Y aquí vamos a llamar dentro de Program CS a form 2.
Ok, vamos a hacer application run form 2 para que miren si primero se ejecuta el form 2 y después vamos a llamar el form 1 desde el form 2. Pero eso es lo que acabamos de cambiar aquí. Ok, aquí en form 2 designer tenemos esta rutina que es form 2 show para decir que cuando se muestre, entonces llame al form 1. El form 1 era el de la conexión. Entonces lo ponemos así, form 1, llamémoslo aquí diferente, vamos a cambiarle el nombre, form conexión, que va a ser un new de form 1. Ok, y vamos a hacer form conexión.show. Cuando se muestre una, se muestra la otra automáticamente, cuando comience. Veamos cómo funciona esto, miren, ahí está de una vez. Al llamar uno, llama al otro. Ok, ahora vamos a hacer algunos cambios más. Cuando vayamos a cerrarlo, sería el form 2 closing. Ok, vamos a hacer form conexión.close. Cuando se cierre uno, se cierra el otro. Ok, entonces aquí miren, tenemos como private este form conexión. Ok, que lo sacamos de ahí de shown y lo pusimos arriba. Y aquí vamos a cambiar que ahora se haga un hide, ya no un close, vamos a hacer un hide para solo esconder la conexión. Probamos, miren, está funcionando bien. Ok, cerramos aquí. Vamos a colocarle los parámetros de conexión. Fíjense que ahora ya se conecta. Tenemos nuestras opciones de menú y podemos continuar. Ok, vamos a hacer más cambios. Vámonos aquí al designer de Form 2 y vamos a darle doble clic sobre monedas. Al darle doble clic me habilita la rutina que se va a ejecutar cuando el usuario le dé clic a esa opción de menú, cuando la seleccione. Ok, vamos a poner aquí el código para responder cuando el usuario tome esa opción de menú. Primero vamos a ir a el form 1 y vamos a agregarle una rutina más a nuestra clase conector donde va a detectar si está conectado. Sería haciendo un retorno de que sea distinto de null y que el estado de la conexión esté open. Ok, ahí tenemos está conectado y la vamos a llamar acá. Entonces vamos a preguntar si no está conectado. Ok, y en caso de que se haya cerrado, la abrimos. Si no está cerrada, pues simplemente la mostramos, ¿no? Recuerden que solo habíamos hecho un hide, pero por si el usuario hizo un close, vamos entonces a hacer un new form 1. Ok, probemos, fíjense, ahí está. Ok, cerramos. Podemos dar datos maestros, monedas y nos aparece nuevamente porque no está conectado. Si hubiese estado conectado, pues ya no pediría lo mismo. Fíjense, vamos a poner aquí los datos, le damos clic en conectar, vamos a darle nuevamente en datos maestros monedas, ya no pide la conexión porque está conectado. Esa era la intención. Ok, sigamos. Bien, vámonos aquí a Form 2 y vamos a hacer un cambiecito aquí. Vamos a modificar el Windows State para que la ventana se maximice. Al momento de abrirse, que se maximice. Ok, vamos a ampliar un poquito esto. Vamos a cuadro de herramientas y vamos a agregar acá un elemento que está dentro de controles comunes, que es no, mejor vamos a poner otro elemento. Vamos a poner un data grid. Ok, ahí está, un data grid view, que es para mostrar los datos que recuperemos de la base de datos SQL Server. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande, aunque yo le voy a cambiar el tamaño de acuerdo a la cantidad de datos de campos de la tabla que estemos jalando, ¿verdad? Entonces vamos a ir primero a form2.cs. Ok, veamos acá. Vamos a agregar todo este código. Vamos a hacer un select de todo lo que es monedas. Vamos a abrir una conexión con el adaptador de SQL, mandando ese query y mandando la conexión. Vamos a llenar un data table. Después al adaptador vamos a asignarle el data table y vamos a poner aquí unos valores de ancho y de altura. Y el data grid view vamos a poner ese data table. Entonces buscamos los datos en el SQL Server y lo ponemos en el data grid view. Vamos a colocar aquí una conexión, ponemos el servidor,
Ponemos la base de datos, el usuario, Sony en este caso, la contraseña. Le damos clic a conectar. Vámonos a datos maestros, monedas. Y miren, ahí está, ¿no? Todas las monedas que están grabadas en SQL Server. Bien, continuemos. Ok, vamos a momentáneamente mover esto y ponerlo como algo global a la clase. ¿Sí? Lo ponemos ahí arriba. Ok, el adaptador también lo voy a poner ahí arriba para que no solo se use cuando el usuario seleccione la opción de moneda, sino que se utilice para el resto. Ok, entonces, pues ahí está. Vamos a quitar esta declaración. Solo le vamos a asignar ahí el valor del adaptador. Y bueno, una nueva rutina aquí que se va a llamar desplegar tabla, donde le pasamos ese query. Y fíjense que tengo la rutina que lo que hace es ejecutar lo que teníamos antes, pero ahora en forma de rutina, para poder reutilizarla con las otras opciones y que no sea solo restringido a moneda. Bien, solo voy a corregir algo aquí arriba, que este form me está diciendo que el adaptador puede darme nulo. Entonces, poniendo ese signo de interrogación, ya resuelve el problema. Le doy grabar. Ok. Ahora vámonos nuevamente al diseño. Aquí quiero hacer algo, quiero poner un botoncito. Ok, vamos a ponerlo por aquí arriba, cuadro de herramientas, botón. Ok, lo pongo por aquí. Y le voy a cambiar el nombre y el texto. Bueno, aquí en propiedades me voy aquí un poquito abajo. Ok, vamos a cambiarle el texto aquí al botón. Vamos a colocarle grabar para permitir no solo mostrar datos, sino grabarlos también. Ok, vamos a ponerlo aquí alineado, aunque yo prefiero que vamos a darle doble clic y ahí vamos a colocar el código. Pongamos aquí, si el adaptador está distinto de nulo, es decir, si existe, vamos a hacer un SQL Command Builder con ese adaptador y un adapter update del data table. O sea, con eso vamos a poder modificar datos, no solo mostrarlos. Vámonos al diseño nuevamente. Quiero poner este botón mejor a la izquierda, ¿ok? El data grid a la derecha, para poder tener flexibilidad de mover el tamaño del data grid. Le damos grabar. Ok, ahora me voy aquí al From 2 y agregué un data table clear para que esto pueda entonces estar blanqueado cada vez que se utilice. Ponemos aquí el servidor, la base de datos, el usuario. Vamos a colocar la contraseña. Le damos clic en conectar. Vámonos a datos maestros, monedas. Ok, ahí están las monedas. Quisiéramos agregar un registro más, lo ponemos aquí abajo. Un valor nuevo, por ejemplo, euros. Ok, euros. Este de aquí que dice dólares USA, tal vez quitamos lo de USA. Y vamos a borrar, ¿no? Quetzales, borremos el de quetzales. Entonces insertamos, modificamos y borramos. Le damos clic en grabar y listo, ya la base de datos toma todos esos cambios. Si probamos nuevamente, vamos a poner servidor, base de datos, el usuario, la contraseña, conectar. Fíjense, me salí, vuelvo a entrar, digo datos maestros, monedas, fíjense, ahora está todo cambiado, ¿no? Bien, continuemos entonces. Ok, entonces vámonos aquí al diseño y vamos a hacer doble clic sobre tasas de cambio. Ahora quiero mostrar también las tasas de cambio que tengo en mi base de datos. Y fíjense, lo único que tengo que hacer es cambiar el parámetro que pongo a la rutina de desplegar tabla con ese nuevo query. Solo voy a modificar un poquito acá el alto y voy a hacer un data table columns clear. ¿Ok? Servidor, base de datos, colocamos usuario, contraseña, le damos clic aquí en conectar, vamos a datos maestros, vamos a ver las tasas de cambio. Bueno, ahí está fecha, moneda 1, moneda 2 y la tasa. Podemos modificar una tasa aquí, pongámosle 75 y vamos a crear un nuevo registro.
Ok, ponemos aquí los valores del nuevo registro. Lo interesante de esto es que con el mismo Data Grid View y la misma conexión estoy trabajando en ver, modificar, borrar e insertar datos en tablas diferentes. Entonces aquí pues se ilustra lo que es reutilizar el código. Le damos clic en grabar, listo. Vámonos a la de monedas, miren, ok, podemos alternar, ¿no? Monedas, tasas de cambio y todo funciona perfecto. Ok, regresemos acá. Vamos aquí a el Data Grid View, lo voy a poner, le voy a cambiar aquí el tamaño, lo voy a poner así más grande, lo puse 600, 1500. Y acá le quité la parte de la altura, solo le dejé lo del ancho, que depende de la cantidad de columnas, pero la parte de las filas la dejé así fija, de acuerdo al tamaño. Bueno, miren, puse también para producto, para cliente, para proveedor, y si ven es solamente una sola línea, una sola línea. Probemos ahora, vámonos aquí a colocar cuál es el servidor, la base de datos, el usuario, la contraseña. Le damos clic en conectar, veamos los cambios. Si nos vamos a monedas, ahí están las monedas. Si nos vamos a tasas de cambio, ahí están las tasas de cambio. Productos, fíjense, están todos los dos productos que había creado. Clientes, ahí están mis clientes. Ok, agregando más elementos a nuestro desarrollo, aquí pusimos un Data Grid View para mostrar las tablas de detalle relacionadas con la tabla base que mostremos a la izquierda. Puse aquí un par de etiquetas que están ocultas que le voy a asignar el valor de las tablas para mostrar qué es. Ok, y también he reorganizado el código y he agregado más funcionalidades, por ejemplo, para convertir en combo box los elementos que se ponen en las tablas. Ok, vamos a ver el código, explicarlo y después mostramos cómo quedó. Entonces pasamos acá. Aquí estamos utilizando una conexión global. Vamos a tener un data table base, lo vamos a poner global también, un adaptador base que va a ser global, una data table de detalle, igualmente global, y un adaptador para esa tabla. La idea de tener estos adaptadores globales es poder llenar el contenido por un lado y por el otro, cuando le den clic al botón de grabar, entonces ya pasar eso a la base de datos. Aquí tenemos unas constantes, solo para poner los tamaños de los Data Grid View. Bien, entonces pues la primera rutina es la del formulario 2, ahí se inicializa el componente. Luego tenemos aquí una rutina para cuando se muestre el formulario 2, entonces mostrar también el formulario 1, que es el de la conexión. Luego tenemos acá, cuando se cierra el formulario 2, se salga de la aplicación, pues también se sale del otro formulario. Tenemos aquí una función que vamos a llamar actualizar base de datos cuando le den clic al botón grabar. Y aquí, bueno, ya les había mostrado esto. Está el mantenimiento de las monedas. Luego aquí tenemos el mantenimiento de las tasas de cambio y aquí podemos ver que ya estamos incorporando una nueva rutina en la que vamos a permitir un combo box en el campo moneda 1 y moneda 2, buscando los datos en la tabla de monedas para que así nos salga la descripción en lugar del código. Bueno, tenemos aquí la opción de menú para producto, la opción de menú para cliente, para proveedor, para unidad de medida. Entonces, fíjense que cambié el nombre de la rutina, ahora se llama desplegar tabla base. Ok, y aquí está, unidad de medida no lo teníamos antes, ahorita pues ya lo tenemos. Ok, y ahora en cuanto a las tablas de detalle, fíjense acá tenemos lo que son las compras. Entonces aquí está desplegar tabla base, que es la tabla donde están las compras, y después la tabla de detalles, que es la línea de compra. Entonces este se va a desplegar en el Data Grid View izquierdo y este en el derecho. Igual hacemos con las ventas. Aquí tenemos select asterisco from venta y desplegar la tabla de detalle línea de venta. Luego tenemos el pago a los proveedores, que tiene que ver con las compras que se hagan. Después tenemos el pago o cobro a las ventas que hemos hecho. Y ahora aquí tenemos un manejo de evento para el Data Grid View 1, el de la izquierda,
en el evento selection change, eso significa que se cambie, cuando el usuario se cambie de una fila a otra, haga un cambio, vamos a llamar a esta rutina recargar tabla de detalle, de modo que a medida que vaya navegando en el lado izquierdo, del lado derecho le muestro el detalle de ese registro como tal. Bien, después tenemos aquí el evento user deleting row, que es cuando el usuario va a borrar un registro del lado izquierdo. Entonces aquí lo que vamos es a validar que del lado derecho no haya dependencias. Si las hay, le vamos a dar un mensaje. Y también vamos aquí a jugar un poquito con la altura para que el data grid view se vaya subiendo y bajando dependiendo de la cantidad de filas. Igualmente aquí en el evento user added row, que es cuando el usuario agrega un registro, entonces le vamos a poner más hacia abajo el data grid view. Vamos a hacer lo mismo con el Data Grid View 2. O sea, si borran, pues vamos a subir y si agregan, vamos a bajar. Ahora aquí tengo otra línea de código importante y es que voy a colocar, por default, voy a colocar en el lado derecho, en la primera columna, que es la que se enlaza con el Data Grid View de la izquierda, por default voy a colocar el valor de la clave y no voy a permitir que el usuario la modifique porque pues es la clave de conexión. Y esto se va a asignar cuando el usuario ponga un nuevo registro. Igual también ajusto la altura. Bien, ahora veamos las rutinitas. Está de actualizar la base de datos. Aquí tenemos pues la pregunta de si el adaptador base es distinto de nulo. Entonces ejecutamos este que es el command builder con ese adaptador y hacemos un update. De modo que todo lo que se modificó en el Data Grid View 1 va a pasar directamente a la base de datos. Y luego vamos a hacer lo mismo con el Data Grid View 2 que es el de detalles. Bien, tenemos aquí la rutina de desplegar la tabla base. La cual recibe un string aquí que va a ser el query, ¿saben? El select asterisco y la tabla. Aquí pues una constante para indicar que a partir de la línea 14 podemos identificar la tabla. Aquí vamos a preguntar si no está conectado, si está conectado y no está eliminado, entonces pues, perdón, si no está conectado y está eliminado, entonces abrimos una nueva conexión del form por si se desconecta por alguna razón, entonces vamos ahí a forzar la conexión y mostramos pues ese form de conexión. Luego aquí vamos a asignar a la tabla base el valor que se va a extraer a partir del carácter 14. La tabla de detalle vamos a ponerla en vacío. Entonces ahí llamamos al adaptador. Vamos a vaciar el data table, también sus columnas y vamos a hacer un fill. ¿Ok? Vamos a jalar los datos de la base de datos. Vamos a poner visible el data grid view 1 y vamos a ponerle ahí el ancho y el alto. Asignamos entonces el data sur, que va a ser el data table, y el data grid view 2 lo vamos a tener oculto. Ok, ahora desplegar la tabla de detalle. Aquí lo que vamos a preguntar es si al menos hay un registro del lado izquierdo, para entonces sí proceder con mostrar los registros del lado derecho, que es la tabla de detalle. Entonces ahí tomamos el nombre de la tabla de detalle. Vamos a seleccionar por default la primera línea del lado izquierdo para que así pues mostremos del lado derecho lo correspondiente a la primera línea. Y ocultamos la primera columna porque va a ser la de la clave que empata los dos lados. Bien, ahora aquí tenemos la rutina de recargar tabla de detalle, que esto va a ocurrir cada vez que el usuario cambie de fila del lado izquierdo. Aquí tenemos unas constantes para indicar cuál es el campo de clave de producto, el campo de clave de moneda y el campo de clave de unidad de medida. Entonces aquí preguntamos si la tabla de detalle es distinta de espacio, pues entonces procedemos. Aquí vamos a escoger la fila actual del Data Grid View de la izquierda. ¿Ok? Entonces, si hay una selección, entonces pues vamos a armar un query aquí para buscar los datos del lado derecho. Ponemos un select asterisco from, la tabla de detalle, un where, y aquí ponemos el campo de búsqueda, que va a estar aquí utilizando la parte de ID. Puede ser ventas ID, compras ID, y así va cambiando, ¿no? Llamamos al adaptador
vaciamos el data table de detalle, hacemos el fill, que es lo que va entonces a buscar los datos, asignamos el data source y aquí vamos a permitir combo box cuando haya un producto, cuando haya una moneda o cuando haya una unidad de medida. ¿Ok? Ocultamos la primera columna y ajustamos el tamaño. Luego aquí tenemos la rutina permitir combo box que va a recibir un data grid view como parámetro, un nombre de columna y un query. Entonces aquí tenemos un par de constantes, nombre y ID. Y aquí, vamos a, ok, quité ese comentario ahí que estaba de más. Entonces, pues aquí preguntamos si esta columna en realidad existe dentro del Data Grid View, en cuyo caso, entonces, pues vamos a tomar el índice de esa columna, vamos a removerla, tal cual como viene la base de datos, que viene la clave, la vamos a remover y la vamos a reemplazar por lo que viene en el combo box. Bien, entonces aquí vamos a crear una columna tipo combo box, le vamos a poner el texto de encabezado, la propiedad, ¿ok? Siempre va a ser esta columna que estamos acá creando. Aquí en Data Source vamos a tener una rutina que se llama obtener datos para combo box y le pasamos un query. Ok, el display member le vamos a poner aquí la constante nombre, en value member la constante ID y vamos entonces a insertar la columna. Ok, y obtener datos para combo box que le pasamos el query es una rutina muy sencilla que tiene aquí estos pasos donde abrimos un adaptador, declaramos un data table y hacemos un fill y retornamos eso. Ok, veamos ahora cómo quedó la aplicación con todos estos cambios. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos la conexión al servidor. Vamos a darle clic en conectar. Ya no nos aparecen los data grid view por default, sino cuando ya escojamos datos. Entonces tenemos acá datos maestros, monedas. Ahí están las monedas. Fíjense ahora cómo se reduce el tamaño aquí. Bueno, tasas de cambio, ya lo vimos. Ahora fíjense, aparece la descripción de la moneda en lugar de la clave. ¿Ok? Y aquí hay un combo box para que el usuario pueda escoger los valores, ¿verdad? Entonces es más fácil así. Tenemos, bueno, productos, ahí están, clientes, proveedores, unidades de medida, que no lo teníamos antes. Y ahora veamos las que necesitan, las tablas que necesitan detalle. Fíjense que está compras. Entonces tenemos del lado izquierdo la lista de documentos de compra, ahí con su ID, la fecha, el proveedor. Y del lado derecho tenemos entonces lo que serían las líneas de compra. Ok, entonces líneas de compra. Aquí el producto, fíjense, ya tiene su combo box. Las unidades de medida también tienen su combo box. Y la moneda también tiene su combo box. Aquí puedo agregar registros, modificarlos, eliminarlos, etcétera. Y siempre pues le doy clic al botón de grabar. Ahora voy a hacer una modificación para que vean cómo este proveedor ID ya no va a aparecer, sino que va a aparecer el texto. O sea, el nombre del proveedor como tal. Pero bueno, veamos primero todo el resto de la funcionalidad. Ok, tenemos aquí pago a proveedor. Fíjense, del lado izquierdo las compras. Del lado derecho podemos poner aquí los pagos que se van haciendo. A ver, 199. Y aquí escogemos quetzales, por ejemplo. Ok, vamos a grabar. Ahí va. Ventas. Aquí están los documentos de ventas y cuando nos cambiamos nos va a aparecer el contenido de la tabla línea de venta con lo que corresponde a lo que está en el lado izquierdo. Ok, aquí vamos cambiando, fíjense, aquí no hay nada, pero podemos agregar. A ver, línea 1, el producto, vamos a agarrar este, serían 2 en cantidad, supongamos que es unidades, y que aquí que se vendió a 300, perdón, aquí no era la unidad, las unidades. Moneda, póngase que son quetzales. Le damos grabar, ¿ok? Aquí cuando cambiamos, se cambia acá. Igual tenemos pago de cliente, que podemos ingresar lo que se le va cobrando al cliente y podemos poner una moneda distinta, la empiras, por ejemplo. Grabamos, podemos cambiarlo, regresamos
Fíjense, ahí ya está el cambio. Entonces voy a modificar ahora el código para que podamos ver tanto en cliente y en proveedor, en lugar de la clave, la descripción o el nombre. Ok, veamos. Vamos a pasarnos al código. Ok, entonces vamos a ir aquí a recargar tabla de detalle. Vamos a agregar un par de constantes, una para el campo del proveedor, la identificación, otra para el campo del cliente y la identificación. Y aquí abajo, pues hemos agregado dos llamadas más a la rutina permitir combo box, solo que le pasamos el data grid view 1, que es el que está a la izquierda, le pasamos el par de constantes estas que declaramos arriba y el CLR respectivo, ¿no? El de proveedor y el de cliente. Veamos cómo queda, veamos el código. Ok, vamos a conectar. Compras, compras. Fíjense ahora aquí en proveedor aparece el nombre. Veamos en pago a proveedor, también aparece el nombre. Pasemos a ventas, ahí está, aparece el nombre. Y en pago de cliente también aparece el nombre. ¿Ok? Y eso sería todo.